Señores, con mucha alegría acá en el 98.7 estamos recibiendo una vez más, a horas de que se vuelva a su España natal, al profesor, investigador y docente de visita, justamente invitado por la Universidad de la República por la Facultad de Ciencias Sociales, Víctor Luis Gutiérrez Castillo. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Víctor, buen día, bienvenido. Hola, buen día. Bueno, y lo dicho, ¿no? Estás en tus últimas horas montevideanas, ¿no? Efectivamente, ya me queda poco para regresar. Bien, ¿cómo estuvo ese curso que a la postre fueron como... ¿De cuántos días ya? ¿Unos cuantos? Vine el sábado pasado, este sábado no, el anterior, vine el día 19 de... Sí, estuviste hace una semana aquí mismo, el lunes último. Y ya es un módulo que ya está, hoy termina porque hoy es el último día de clase. Y la verdad que estuvo muy bueno porque el nivel académico es muy bueno, los alumnos muy participativos y yo creo que ha sido de calidad, bueno, es de calidad sobre todo por la materia y las discusiones académicas que hay dentro del curso. Recuérdame cuál era la materia que dictabas. Bueno, yo dicto un módulo sobre integración en la Unión Europea y dentro del marco de un diploma de estudios internacionales, ¿no? Y por lo tanto siempre viene muy a colación todo lo que pasa en Europa, ¿no? Hablamos de la construcción europea, pero de la inmigración, de comparación con Mercosur, de cómo en Europa se están resolviendo temas de forma distinta, con mayor o menor acierto, pero temas que también preocupan aquí, ¿no? Recuerdo que cuando el lunes pasado estuviste aquí, bueno, naturalmente estábamos todos muy impactados por las aún muy frescas noticias que llegaban desde Barcelona a propósito del atentado. Y eso, como no podía ser de otra manera, nos quitó tiempo para analizar otros aspectos vinculados a Europa, el momento por el que está pasando, y que algunos de tus colegas adjetivan como una especie de malestar con la democracia. Demos por buena esa frase para que tú puedas desarrollar algunas ideas, a las que en todo caso hay que sumarles otros asuntos que quizás forman parte del mismo menú, que tiene que ver con, bueno, la ascensión de algunas ideas que quizás en forma ingenua habíamos pensado que habían quedado demasiado en el pasado y parece que no tanto, como ciertas tentaciones nacionalistas, chauvinistas, xenófobas, sumado también a ciertos paradigmas que también habíamos creído que estaban en el pasado y que tenían que ver con aperturas no solo económicas, sino aperturas de cabeza, de mente, de fronteras. Y ahora la idea de los proteccionismos que una vez más se instalan, los proteccionismos que también seducen tanto a derechas como a izquierdas, esta es una opinión personal, y que además se encuentran en un discurso muy subrayado, siempre lo es, el de Estados Unidos marca de alguna manera la impronta, y bueno, que el presidente Donald Trump esté anclado en ese discurso es justamente proteccionista, nacionalista, con tinte xenófobo, indudablemente lo hay, pero que además en Europa haya gestos bien claros. El Brexit creo que es una prueba de ello. A mí me gustaría que y sin embargo también, para decir que las cosas parecen no siempre ir en una única dirección, Unión Europea y Mercosur, que están aparentemente más cerca que nunca, vamos a ver qué tanto, de firmar un tratado de libre comercio. Bueno, ya te he tirado bastante como para que avises en tu casa que hasta octubre no vuelves. Bueno, pues fundamentalmente el tema de la Unión Europea, es cierto que ahora mismo hay un periodo, un proceso casi no diría yo, de crisis de valores, diría yo, ¿eh? Más que ya crisis económica ha habido, pero es cierto que parece que se está remontando la crisis económica. De hecho, yo también vengo de un país, España, donde hemos sufrido la crisis y de forma muy lacerante, pero ahora parece ya que la situación está recuperándose. Pero sí es verdad que ahí yo entiendo una crisis de valores. Y esa crisis de valores tiene que ver mucho con el contexto económico y social en el que vivimos. Yo el otro día a una pregunta parecida, que bueno, con compañeros y académicos, respondía que no nos tenemos que extrañar que en contextos de crisis económicas como pasó en el 29, que eso es algo, pues se produzca un refortalecimiento y un rebrote de los nacionalismos y de los movimientos independentistas. Eso ya pasó en Europa en los años 30, con la llegada al poder de Hitler y los movimientos del nacionalismo, y ahora, evidentemente, salvando grandes distancias, con la crisis económica que ha habido estos años, pues hemos visto cómo han surgido partidos de extrema derecha, partidos ya no de extrema derecha, sino antieuropeístas, a lo largo de todo el continente, y no solamente en Alemania. Es decir, nos encontramos que en Grecia también ha
habido, encontramos como también en Italia ha habido subbrotes, en Hungría ha surgido un partido prácticamente fascista. Por lo tanto, aquí lo que hay detrás es una desconfianza del hecho europeo, de la construcción europea, porque muchos han visto que han creído que parte de los problemas que nos afectan al día a día tienen que ver con las decisiones de Bruselas, con las decisiones que se toman en Bruselas y que están reñidas con la soberanía de los estados. Evidentemente, la Unión Europea es una construcción de integración y el Estado cede soberanía. En el momento en que el Estado pierde la capacidad de control de la moneda, pues ya no juega, por ejemplo, con los instrumentos que tienen en las economías clásicas de evaluar la moneda o jugar con la moneda para conseguir una recuperación económica. Esto ha dado lugar, ya vuelvo a insistir, pues eso, una cierta desconfianza, y también yo soy crítico en este caso con la Unión Europea. Yo creo que no ha estado a la altura de las circunstancias, y hay algo que hemos todos reprochado, y es la gran falta de solidaridad intracomunitaria dentro de la Unión, porque la forma que se ha tenido de tratar a Grecia, me quiero detener en el caso griego porque creo que es emblemático incluso para entender. Mira, yo me había anotado la palabra soberanía y justo antes de que yo te la trajera, tú la traes acá a la charla. Porque es cierto que cuando uno se compromete en un marco colectivo a determinados objetivos, cede por sí, ante sí, ciertos rasgos de soberanía en un objetivo colectivo común que se supone que está por encima de. Entonces es una cesión legítima, y a mí, que estoy en otro continente y cruzando todo un océano, siempre lo he visto como un gesto de civilización más alto, ¿verdad? Es decir, siempre me ha gustado esos gestos que ha dado la Unión Europea en esa dirección. Mirá cómo estos se ponen de acuerdo entre todos en determinadas cosas, incluso trayendo a la fiesta, yo le llamo a la fiesta de la vida, a la fiesta de la democracia, a la fiesta de ciertos estabilidad y material, a los que menos participaban de una fiesta, y estamos todos, en particular los que más tienen, dispuestos a ceder para que a los otros les vaya un poquito mejor. Hasta ahí voy bien. Por lo menos en el discurso emocional claro, y de principios del instrumento, ¿no? Sí. Pero surge lo de Grecia. Y Grecia a mí me da la sensación que puede ser visto de dos modos. El poder incontrolado de los mandamases de Bruselas, los que dictan, estoy jugando un poco, los que dictan pautas económicas en general al servicio del sistema bancario, que suele tener buena dosis del poder, aún con instrumentos políticos tan desarrollados como la Unión Europea, y que provoca lo que jamás nunca debe provocar, y es que decisiones del soberano, decisiones del pueblo de Grecia no sean tenidas en cuenta, porque por encima de eso estas decisiones de carácter financiero internacional. Y por otro lado decir, bueno, Grecia, vos quisiste formar parte de un colectivo, hiciste algunas cosas en las que vos protagonizaste errores indudables vos, y por lo tanto ahora te tenés que someter a decisiones que te resultan antipáticas y dolorosas, ¿no? Como las dos caras de la misma moneda. ¿Qué nos puedes decir tú a nosotros? Hombre, yo, como opinión mía personal, yo creo que aquí todos forman parte del paisaje, y todo aquí hay una parte de responsabilidad. Obviamente Grecia forma parte de la Unión Europea antes que España. Grecia forma parte de la Unión Europea en 81 y después se incorporó al euro, porque el problema no es formar parte de la Unión Europea, sino la incorporación al euro. Hay estados que no lo quisieron formar. Entonces, la incorporación al euro implica que los estados que así asumen esa responsabilidad se comprometen a mantener un déficit público controlado, un déficit con una horquilla establecida por la Unión. Y eso es lo que le da la estabilidad a la moneda. Precisamente eso es lo que hace que el euro sea fuerte. Detrás de él hay un conjunto de economías que presumiblemente, teóricamente, mantienen una serie de déficits y una serie de características que manifiestan, bueno, pues una solvencia, ¿no? Eso es el euro. Entonces, claro, cuando se plantea el tema del euro, se plantearon muchas dudas con Grecia,
porque Grecia, bueno, se plantearon también con España, pero España hizo una serie de reformas dolorosas también en su momento, hablo del 96, creo que fue en el año 96 si no me equivoco, para la incorporación del euro. En el caso de Grecia tenía un déficit disparado, tenía una serie de características que, bueno, pues le hacían, bueno, que muchos sospecharan que no estaba en condiciones de entrar en el euro, y sin embargo entró porque ya quiso y porque también otros estados, donde sus bancos, los bancos alemanes y los bancos franceses que compran deuda pública, pues también estaban muy interesados en la incorporación de Grecia. Aquí todos forman parte del paisaje. ¿Qué ocurre? Se produjo lo que es la aparición del euro, pero lo que no ha habido en la Unión Europea es una integración en materia fiscal. Es decir, se ha creado una moneda que refleja una serie de economías, pero después la Unión Europea no ha tenido un control sobre lo que es las economías y el déficit, obviamente, de cada una de las economías que respaldan el euro. Esto ha dado lugar que en época de bonanza, pues, ha habido una cierta irresponsabilidad por parte de todos, porque realmente si se sabe que no se puede cumplir una serie de objetivos, o bien se modifican los objetivos, o bien se tienen que asumir responsabilidades. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, al final, cuando llegó la crisis económica, de los países del euro eran unos cuantos los que no cumplían, pues, claro, esos parámetros, y uno de los más sangrantes era realmente Grecia, además con bonos basura y con un riesgo de shock en el Estado, ¿no? Y algo así también padeció España, no con tantas dimensiones. A España no hubo que intervenirla, pero no se le intervino porque el gobierno español asumió la responsabilidad de coger la tijera a él. Sí, en Grecia llegaron con la tijera desde Bruselas, y en España dijeron, no, deme usted la tijera que yo hago el recorte, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Y entonces, pero en este Portugal no las ha tenido fáciles también, ¿no? Tampoco, no, ha sido fundamentalmente Irlanda, Portugal, Italia también fue, Grecia y España, ¿no? Han sido los estados que han tenido, bueno, una situación económica más complicada. Lo que ocurre es que la situación de Grecia era un caos técnico dentro de la propia administración. Es decir, por una parte, claro, nos encontramos que es que esto es crónica de una crisis anunciada, porque el propio Alemania, en los años, creo que fue en el año 2000, aproximadamente 2001, hizo una reforma importante dentro de su economía para garantizar el cumplimiento de los requisitos del euro, sobre todo lo que es el déficit, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, pues mientras esto lo hacía Alemania, otros estados no lo hacían, empezando por España, por ejemplo. Era un poco, en Alemania esto después han sido muy severos porque han aplicado un poco el cuento de la cigarra y de la hormiga, diciendo, no, nosotros nos apretamos el cinturón, nosotros tuvimos nuestra reestructuración, a pesar de que había una bonanza económica, pero fuimos capaces de entender que esto es lo que había que hacer, y ahora que llega la situación difícil, pues hay todo que hay que cumplir. Porque ¿por qué tiene esa preeminencia Alemania? Porque en el fondo la economía alemana es la que sostiene fundamentalmente el euro. Es decir, porque el euro es una moneda que refleja la capacidad de las economías en Europa. Pero ahora, justamente ese poder que exhibe Alemania, ¿cómo es lo groseré otra vez, es un poder despótico que de alguna manera se está tomando venganza histórica de ciertos maltratos, o es el poder legítimamente ganado porque es una nación, un colectivo que ha hecho las cosas bien? Hombre, yo creo que es un colectivo que creo que lo ha hecho las cosas bien, pero también es un colectivo que culturalmente no tiene un plan B. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, los alemanes son alemanes, es decir, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno son personas muy serias, muy rigurosas, pero también yo creo que en temas tanto de economía como en política hace falta la flexibilidad. Porque ¿qué ha ocurrido? La propia Merkel ha tenido un poco, perdón la expresión, que recular en sus planteamientos iniciales, porque la aplicación pura y dura de la norma, que yo estoy de acuerdo que hay que aplicarla, pero llega un momento en el que su aplicación puede dar lugar a que el enfermo muera. Vamos a ver. Por lo tanto, Alemania lo que ha ocurrido es que se ha mostrado una inflexibilidad en muchas ocasiones, que ha sido muy criticada, porque lo que tú comentabas al principio, claro, si nosotros partimos de que hay un principio de solidaridad, yo entiendo que Alemania no puede andar al rescate de todo el mundo, pero lo que sí es cierto es que se puede ir al traste el proyecto si aquí no tenemos un poquito de margen de flexibilidad entre todos. Claro, tirar el agua sucia con el bebé dentro. Efectivamente. Entonces yo creo que Alemania ahí, yo creo que ahora de hecho ahora se está planteando ahora replantear también los criterios de estabilidad del euro, porque se ha visto que esos planteamientos que se hicieron hace ya pues 20 años, no sé, la época en la que se hicieron, pues realmente no responden a una realidad. Es decir, y un Estado, pues
pues cumplir esos criterios de déficit, esos criterios de recorte de gasto público, hace concretamente que se produzca una situación de malestar e insatisfacción de lo que es la ciudadanía, que ha dado lugar, entre otras cosas, a este euroescepticismo. Claro, cuando la gente ha visto que la cosa se pone mal, se ha dado cuenta ahora que el Estado, que es su soberano, no puede intervenir en la economía porque es una economía de mercado y sin capacidad porque está en Bruselas. Y Bruselas ha respondido como ha respondido, ¿no? Vamos a la pausa y al regreso me gustaría que hablemos un poquito del Brexit. ¿Podríamos decir que el Reino Unido se sale de la Unión Europea o, como algún analista ha dicho, incluso por acá, en realidad el Reino Unido nunca estuvo en la Unión Europea, ¿no? Es decir, finalmente lo que ha hecho es regularizar su situación. Y en todo caso, ¿cuáles son las probables y más cercanas consecuencias que esto podría traer? Y de verdad estamos cerca de armar un acuerdo Mercosur-Unión Europea, según tu conocimiento. Lo vemos luego en la pausa, ¿sí? Estamos con el profesor español Víctor Luis Gutiérrez Castillo. Estamos poniendo La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Ponemos La Mañana en Camino, estamos en el 98.7. Estamos conversando con Víctor Luis Gutiérrez Castillo, este profesor español que nos visita por tercera vez. En Europa, Uruguay, ¿Sí? No, yo creo que es la quinta vez. Bueno. Vamos. Te movés ya de la ciudad. Ya casi. Pero sí. ya la tenés de contra. Ya la tengo. Para aquel lado queda acá tal cosa y para aquel otro lado queda tal otra, ¿no? Bueno, fenómeno. En todo caso, Víctor, estábamos conversando acerca de Europa, de cuál es el momento político, económico de Europa, y en ese sentido resulta inevitable aludir al caso Brexit. ¿Y cuáles son las razones que lo explican? Un poco bromeando, decíamos, ¿se fue el Reino Unido de Unión Europea o formalizó su situación en el sentido de que nunca había estado, ¿no? Isla al fin. Efectivamente. Pues bueno, el Reino Unido siempre, es verdad que siempre ha sido un país euroescéptico, ¿no? De los que nosotros llamamos euroescépticos, frente a los euros convencidos, que eran los franceses fundamentalmente y los alemanes. O sea, se puede decir que Francia y Alemania, históricamente, si tuvimos que hacer una caricatura, Francia y Alemania tirando de ese carro. Obviamente, de hecho, las comunidades europeas que surgen en el año 51 surgen a raíz de dos motores, son Alemania y Francia, y Reino Unido no entra porque no quiere. Reino Unido entra en las comunidades europeas en el año 1973, es decir... Ahora no más. Claro, 20 años después de la primera comunidad europea. Con lo cual, ellos a mi juicio, los británicos son terriblemente pragmáticos y lo que tienen sobre todo es un compromiso con sus redes de la Commonwealth. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos prefieren tener su comercio y sus relaciones con las antiguas colonias y con los estados que orbitan alrededor de su política exterior. Pero fueron conscientes en los años 70 de que le iba mejor dentro que fuera de eso que se estaba creando en aquel momento, que eran las comunidades europeas y que derivó en la Unión Europea. Y así ha sido. Pero claro, Reino Unido siempre ha sido un país, ya no solo con la Unión Europea, sino en todas las organizaciones en las que ha participado, un país terriblemente soberanista, un país muy, como isleño que es, siempre receloso de la invasión, no solamente física, sino de influencias de otros en su día a día. Por lo tanto, me imagino también, de verdad que no he estudiado en profundidad nada de estos temas, muy atenta a sus propias internas, que son complicadas, también, ¿no? También. Que de pronto te permite menos mirar hacia si tenés tanto lío que resolver adentro. Pero bueno, yo diría que no menos lío tiene Francia. Yo, de verdad, bien. yo para mí, pero lo que pasa es que ellos sí han sido... O la propia España, ¿no? Bueno, ya no hablemos de España, que ese es un capítulo aparte. No, pero ellos han sido muy soberanistas y también muy conscientes de su valía, es decir, de que realmente la revolución industrial, el mundo, muchos de los avances que se han producido, de la estructura mental, de lo que es la estructura económica, han surgido en Reino Unido. Entonces ellos siempre han pedido un protagonismo que no se le da, que ellos han considerado que no se le ha dado en la Unión Europea. Pero ellos han estado ahí porque le ha salido ventajoso. Y entonces, pero siempre han sido muy euroescépticos. Ahora bien, si bien es cierto que siempre se han opuesto a todo, es decir, al espacio Schengen, al euro, a cualquier tema de integración, a lo que era integración ellos se oponían. Y entonces siempre iban como arrastrados por las circunstancias. Pero a favor de ello hay que decir que a pesar de eso, cuando se comprometían a algo, lo cumplían al 100%. Ajá.
Sí, a diferencia de otros estados que eran muy euroconvencidos, pero después el cumplimiento, por ejemplo, de la normativa no era tanto. Con el verbo muy bien y con la acción un poco menos. Yo tengo amigos... Los ingleses menos entusiastas en el verbo, pero si se comprometían a algo, lo cumplían. Entonces yo tengo amigos que trabajan, por ejemplo, en juzgados, y uno de los compromisos que hay en la Unión Europea es el tema de reconocimiento de sentencia. Cuando hay un auto de un juez en determinadas materias, no en todas, pues hay una obligación de cumplimiento o mandar información por parte de otro juez de otro estado miembro. Entonces, por ejemplo, Bélgica es un estado muy euroconvencido, pero pone tropecientas mil problemas cuando tiene que dar una información a un juez español sobre un tema, cuando hay que sin embargo los británicos no. Sigo jugando. Andás a ver si Pinochet hubiese estado en Bélgica, andás a ver si a solicitud de Garzón lo detenían, como lo hicieron en Inglaterra. Efectivamente. ¿No? Bueno, en ese caso, eso no tiene que ver tanto con la Unión Europea, porque eso era un compromiso internacional por convenios internacionales. Más acá o más allá de la Unión Europea. Eso no tenía nada que ver con la Unión. En la Unión es que hay una serie de materias en las que los Estados miembros se comprometen a homogeneizar las garantías procesales en materia penal, y también a que los Estados vayan avanzando en la lucha de determinados delitos, terrorismo. Entonces, en ámbitos concretos, pues hay una especie de integración también, ¿no? Entonces, y es cierto que ahí hay estados, muchos estados, que se consideran muy garantistas de su soberanía y sus derechos, y miran con recelo, eso pasa mucho en la judicatura, cualquier manifestación de otro estado que no participe de su estructura. Entonces, Reino Unido, sin embargo, digo que era reticente en todos estos temas y tal, pero después, cuando hay que cumplir, cumplía las directivas, cumplía los reglamentos. Pero sin embargo, consulta popular mediante, decidió irse. Bien, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, esto también tiene que ver mucho cuando Cameron va y plantea el referéndum y sale que no, se le queda la cara a cuadros, ¿no? Y va a la Unión Europea. Pero recordemos, hace ese planteo con la aspiración de que sea así, ¿no? Claro, no, vamos a ver. El Reino Unido ha tenido una especie de relación de divorcio, que me voy de la Unión, y en ese proceso la Unión Europea hizo un esfuerzo tremendo para que el Reino Unido se quedara, y se planteó el Remain, es decir, frente al Brexit, que era salida, el Reino Unido sale, el Remain era una propuesta para que se quedara, y en esa propuesta para que se quedara la Unión Europea dio muchísimas concesiones al Reino Unido, es decir, concesiones que eran excepciones, modulaciones, suspensiones de determinadas partes de los tratados de carácter económico, imagino. Sí, de económico y otros ámbitos, no solamente económico, pero Reino Unido tenía una especie, hubo algo que le obsesionó, que es el tema de la inmigración. Porque en la Unión Europea existe un pilar básico, que es la libre circulación de personas, porque es un mercado único, y entonces las personas son trabajadores, potencialmente trabajadores, y por tanto, al igual que el capital, pueden circular libremente. Entiendo. Un alemán, un francés, un griego, un húngaro no es inmigrante en la Unión Europea, es un ciudadano que circula libremente, y por lo tanto puede ir a Reino Unido. Cuando se produjo la crisis económica que afectó a muchos estados, pues mucha gente salió a buscar trabajo a Alemania fundamentalmente, y a Reino Unido. ¿Qué ocurre? El inglés está más extendido, la economía inglesa es muy buena, entonces muchísimos italianos, franceses, portugueses, irlandeses, griegos fueron a Reino Unido a trabajar, y eso pues también jugó con lo que está pasando. Hubo una serie de sectores más conservadores, eurocépticos de toda la vida, que decían que la llegada masiva de europeos, estamos hablando de la llegada masiva de europeos, de europeos, de los africanos, de europeos, musulmanes, claro, de europeos, podría dar lugar al traste a todas las políticas sociales y a lo que es el sistema del Reino Unido. Bueno, es que probablemente, ayúdame, profe, a entenderlo, pero probablemente mientras los aluviones del África y de Asia iban a parar y están yendo a Europa, puede sostenerse la teoría que eso provocó que a su vez otros ciudadanos originalmente europeos hubiesen subido a la Gran Bretaña. Yo a mi juicio no tiene que, yo creo que no hay una relación. Son fenómenos paralelos. Son paralelos, porque además la Unión Europea, sí le quiero comentar, que se ha encargado muy mucho de hacer sus fronteras bien cerradas, y entonces ese aluvión de que vemos en la televisión de africanos que llegan son irregulares y todos son expulsados. Es decir que
la mayoría no se queda, y ¿no? de hecho tú hablabas el otro día, Sí, a propósito del bueno. terrorismo, que insistir solo sobre la militarización en cuanto al ingreso Eso, no era el camino. Por supuesto, solo. efectivamente, es una pata más, pero bueno, ese es otro discurso de la Unión Europea y allá con las políticas que está haciendo vamos a ver el resultado. Pero bueno, en caso de Reino Unido, hay una serie de partidos tradicionalmente euroescépticos que se han encargado a la población de decir que prácticamente todos los problemas vienen de estar con el continente. Claro, porque se les... A ver, De estar con el continente. que Entonces, me cayeron portugueses, me cayeron españoles, me cayeron italianos. Y ya no solamente eso, sino después, al estar en la Unión Europea, es lo que yo trataba de decir, esto nosotros quizás no lo comprendemos, pero para un británico le fastidia mucho que las decisiones se tomen en Bruselas, que su soberanía, que hay una parte en Europa, un 65% de la normativa que se aplica al día a día, desde la regulación de energía hasta el tema de telecomunicaciones, que se toman las decisiones en la Comisión y el Parlamento Europeo, no se toman en los gobiernos internos. Y ese tema de decisiones que también pueden afectar a derechos humanos y tal, de hecho afectan, pues en Reino Unido había pues todo un movimiento diciendo, bueno, nosotros ¿por qué tenemos que estar al dictado de los alemanes y al dictado del continente? Si nosotros, bueno, pues siempre nos ha ido muy bien solos. Entonces eso ha estado modulándose, pero retomando el tema, cuando la Unión Europea hace ese esfuerzo tremendo de realizar el Remain, es decir, una propuesta para que se queden, Cameron ya se había comprometido a nivel interno de cualquier solución llevarla al referéndum. Pero Cameron va al referéndum con la idea del sí, vamos a quedarnos en Europa porque miren ustedes lo que he conseguido de Europa. He conseguido una propuesta ideal, una propuesta que nos facilita mucho las circunstancias y nuestras reivindicaciones. Bien, ante esta situación, la gente, pues la respuesta que tiene es de rechazar el Remain, rechazar concretamente la propuesta, basándose en lo que yo antes he dicho, en ese recelo ante la Unión Europea. Cuando Cameron vuelve a la Comisión, ante la Comisión Europea, y le un poco comunica cuál es el resultado, la Comisión Europea lo que le viene a decir, ¿usted qué esperaba? Si han sido años y años y años culpando a Europa de todo lo que pasaba, de todo lo feo, de todo lo malo, cuando usted le da la voz al pueblo, pues evidentemente ahora pues vamos a salir. Claro. Entonces, pero con mucha... Yo estuve en Liverpool y en Greenwich cuando se produce, bueno, los meses del referéndum, estuve yo en Reino Unido haciendo una investigación y me acuerdo un poco del debate que había, y un debate muy pervertido, hay que decirlo, muy falseado, porque, por ejemplo, los partidos más conservadores que pretendían la salida de la Unión Europea decían, ¿os imagináis 6 millones de turcos viniendo para acá? Es decir, cuando Turquía no forma parte de la Unión. Es decir, ahí en Reino Unido ha habido una grandísima desinformación sobre lo que realmente se estaba votando. De hecho, como anécdota, la palabra más buscada después del referéndum en Google era Unión Europea, dentro de entonces ahí después, perdón. Sí, ha habido una gran... decidimos irnos de algo que no sabíamos muy bien de qué era, y después hay otra cosa que los sociólogos han visto ya, ha habido un corte muy importante entre lo que es la población juvenil y la mayor, es decir, la población más mayor. Es decir, los sectores más conservadores se encuentran en personas superiores a 40 años, mientras que los menores de 40 años eran mucho más euroconvencidos, ¿no? Seguramente porque han nacido, todos aquellos que nacieron después del 73 en Reino Unido, nacieron ya dentro de una estructura de integración, acostumbrados a entrar, a salir, a viajar. O sea que los más jóvenes en ese aspecto eran favor de quedarse en la reunión. Por lo tanto tienen el desarrollo del nacionalismo más tibio, digamos. Más tibio, y bueno, y como yo, si yo ya para nosotros no concebimos, yo no concibo, cuando veo un francés, veo un polaco, veo un italiano, es que para mí no son extranjeros. Es decir, yo no, vamos a ver, es que para mí no son extranjeros. Es decir, de hecho, desde que yo estoy estudiando, yo ya hice una parte de mis estudios en Italia gracias a un programa europeo, se llama programa Erasmus. Es decir, yo todos los años recibo estudiantes extranjeros, europeos en este caso, y entonces para mí, claro, es un poco impensable el concepto de soberanía que tenía mi abuelo o mi padre, ¿no? Clarísimo. ¿Y qué cosas podría perder la Unión Europea sin Inglaterra? Es decir, ¿cuál sería la... Sí. Más allá del proyecto, que obviamente se deteriora, porque si un proyecto nos incluye y alguien se nos baja, en sí mismo ya es una mala nueva. Pero trasladándolo a la vida cotidiana, ¿qué cosas pierde? Hombre, yo creo que hay una cosa importante, es que la economía británica era una economía muy solvente, muy fuerte, y entonces en un mercado común, un mercado único, obviamente no es igual la salida de Luxemburgo que la salida de Reino Unido. Entonces yo, desde el punto de vista económico, yo creo que ahí se va a resentir por las dos partes,
por las dos partes, porque Reino Unido también lo va a sentir. Es que además, vamos a ver, ya digo que no hubo mucha información, pero las élites, hablando por élites, no las económicas, sino las intelectuales, en la universidad, los economistas, ponían el grito en el cielo con el tema de la salida. Decían que disparate a dónde íbamos a ir. De hecho, decían que se esperaba en una serie de años una caída paulatina de lo que es la economía británica. Obviamente no van a entrar en las crisis que ha habido Grecia, no España, pero realmente que van a resentirse sin duda, porque es que Reino Unido pasa a ser un tercero, pasa a ser un extracomunitario, con todo lo que ello conlleva. Es decir, cuidado, la Unión Europea es un castillo infranqueable desde el punto de vista económico para los terceros. Es decir, si usted está fuera de la Unión, usted no puede disfrutar de los derechos y ventajas que tiene, está dentro del club, y eso implica que sus productos se van a encarecer al entrar en la Europea, que eso implica, por lo tanto, que a la hora del comercio usted no va a ser uno más, un amigo, va a ser uno que está enfrente, y por lo tanto usted tiene que asumir las condiciones de lo que le establezca el resto. De hecho, una de las fortalezas de la Unión Europea es que cuando negocia un grupo de 28. Es decir, cuando los barcos españoles quieren entrar en aguas jurisdiccionales marroquíes para pescar, que eso hace falta internacionalmente un tratado internacional, que Marruecos lo permita. Obviamente España sola no puede hacerlo, o tendría muy poco margen de maniobra. Eso es competencia exclusiva de la Unión. Es la Unión Europea la que negocia con Marruecos, y por lo tanto tiene la capacidad de dar una serie de millones de euros y hacer una presión política que hace que Marruecos acceda. Y quien dice Marruecos dice otras cosas en otros ámbitos. Por lo tanto, no estamos hablando ya de que el Reino Unido se va a enfrentar con un bloque en su propio continente. Lo primero que está pasando ya a corto y medio plazo ya es que las agencias europeas que estaban instaladas en Reino Unido se tienen que salir de allí. La Agencia Europea de Medicamentos, por ejemplo, que estaba en Londres, fuera, no puede estar allí. Claro. Segundo elemento, los ciudadanos británicos pasan a ser extracomunitarios, con lo cual eso de poder circular libremente por la Unión Europea, eso habrá que verlo, porque ya tienen el mismo estatus que puede tener, un uruguayo. Claro. Con todos sus pros y sus contras, es decir, ya no puede ser como un español o un italiano. Ya no van por la fila en los aeropuertos. Eso sería lo de menos, pero claro, sí. Tenemos que tener en cuenta que en mi comunidad, que yo soy andaluz, el 21% de la población inmigrante residente son británicas, en la Costa del Sol. Es decir, hay gente, por razón de la moneda y de la economía, que cuando se jubila, eso pasa mucho en España con alemanes y británicos, se van a la Costa del Sol. Es decir, con un clima excepcional, con las pensiones que en Reino Unido o en Alemania pues malviven o viven pues regular, pues en España viven muy bien. Rinden más. Y entonces hay mucha gente con residencia permanente, señores allí, mayores y tal. Esos señores, obviamente, con este proceso, pues si se aplica la norma como hay que aplicarla, serán extracomunitarios. Recordemos que el Reino Unido en realidad nunca cambió su moneda, ¿no? Nunca cambió su moneda, sí. De cierta distancia. Claro, es por lo que trato de decir de lo que es la soberanía. La moneda más antigua que había en Europa cuando se produce la euro es el franco. Y los franceses, que no son para nada tampoco poco chauvinistas, los franceses son también muy nacionalistas, hicieron un ejercicio de gran solidaridad, como lo han hecho siempre, y renunciaron a la soberanía de su moneda, desapareció el franco y crearon una moneda única junto con los demás, junto con los italianos y junto con los griegos, que es el euro. Claro. Pero los británicos dijeron que por supuesto que no, que su moneda seguiría manteniéndose, y de hecho no entraron dentro del euro. ¿Hay posibilidades de firmar un libre comercio, un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur? Yo entiendo que hay posibilidades. Yo además creo que la onda... ¿Quiénes ganarían y por qué motivo? Es decir, ¿cuáles son los puntos de interés que el otro tiene sobre el uno y el uno sobre el otro? Bueno, yo no conozco en profundidad el tratado, la propuesta de tratado que se ha realizado, pero vamos, normalmente lo que se viene a hacer es establecer, liberalizar de aranceles y facilitar lo que es la libre circulación fundamentalmente de lo que son mercancías, determinados productos, que Mercosur podría beneficiarse en la medida en que los productos creados aquí o manufacturados aquí entrarían en la Unión Europea sin aranceles o con un impuesto más reducido, con lo cual al consumidor europeo le costaría mucho más barato ese producto, y entonces potenciaría la compra de ese producto frente a otro producto que podría venir de Estados Unidos, que podría venir de Australia, que podría venir de Japón. Entonces la Unión Europea lo que hace es que con ese tipo de acuerdos lo que se garantiza o lo que le permite a ese Estado es que sus productos circulen con más facilidad en un mercado de 500 millones de personas, que son en el caso de la Unión Europea, con gran capacidad adquisitiva, porque no es igual
Claro, porque no es cuestión ya el número de personas, sino la capacidad adquisitiva de consumo de esas personas. Por lo tanto, bueno, yo no sé muy bien qué es lo que trae, no, ya digo, no conozco el contenido del tratado, no sé muy bien lo que sacará la Unión Europea a cambio, pero también seguramente algo sacará, ¿no? Porque si no, no hubiera hecho este acuerdo. En cualquier caso, sí es cierto que la Unión Europea está en este proceso ahora de libre cambio también con Canadá, es decir, está haciendo acuerdos de libre cambio y de circulación de productos. ¿En qué medida, volviendo a Europa, en qué medida vuelvo al tema, las tentaciones nacionalistas, mejor dicho, las tentaciones nacionalistas con cierta patología, ¿no? Porque yo imagino que, no sé si se puede medir como una especie de termómetro, pero hasta cierto nacionalismo yo lo encuentro que es necesario, que forma parte de las identidades, porque formamos parte de un proyecto, pero a su vez somos distintos, creo que ahí está la riqueza, y por lo tanto diluirlo en una especie de gran coctelera tampoco sería bueno, ¿verdad? Sin embargo, sí, hay un límite. Hay límites, ¿no es cierto? Y cuando se han cruzado ciertos límites, la humanidad se ha visto frente a malas nuevas y a dolores casi generales, ¿no? Salpicar dolor y tragedia en muchas direcciones. ¿Dónde estamos parados? ¿Ya estamos lo suficientemente bien vacunados como para que eso no nos vuelva a pasar más? ¿O determinadas señales, determinados olores, determinadas apariencias, algunas muy notorias, qué sé yo, en Francia fueron al balotaje 2 propuestas, ninguna de las 2 era de partidos de los históricos partidos tradicionales, una en particular muy vinculada a lo que podríamos llamar el neonazismo. También me pregunto si esas son definiciones que de verdad reflejan a carta cabal lo que es Marine Le Pen. Dicen viva Adolfo Hitler, qué bien que estuvo, o en realidad tienen otra forma de... Claro, no, ¿Se entiende? Sí, perfectamente, lo estoy payaseando de gusto porque si no entendemos cómo crecen esas propuestas, ¿verdad? Y seguramente crecen diciendo otras cosas, pero que quizás eran las mismas que se decían antes. Yo creo, retomando, yo creo que nadie está vacunado contra el extremismo, ¿no? Y quizás el problema es que no hemos creído que estamos vacunados, es decir, fue tal la catástrofe que se produjo con el fascismo y con el nazismo y el genocidio que se provocó, que hemos creído que bueno, eso fue suficiente como para ya estar curado de espanto y por lo tanto que eso nunca hubiera ocurrido. Y sin embargo no es así. Es decir, yo creo que hace falta y es muy importante hacer una labor pedagógica por parte del Estado y parte de la Administración. Es decir, en Europa han crecido mucho lo que son también las medidas jurídicas penales contra los delitos de odio y por lo tanto hay determinados tipos de comportamiento y de discursos que se penalizan de forma expresa. De hecho, por ejemplo, en Alemania, si no me equivoco, hacer un proselitismo de Hitler o del nazismo explícitamente está penalizado en el Código Penal. Pero obviamente eso no erradica el problema. El problema ya vuelve a existir. La sanción no es únicamente la única fórmula para evitar y erradicar el problema. Hay que llevar también una situación pedagógica, porque lo que estaba diciendo hace un momento, ahora es muy difícil encontrar gente que diga viva Hitler. Habrá, pero es que ahora los extremos... Pero estos cabezas peladas que uno ve cada tanto, que levantan y hacen el saludo pero nazi. Yo creo que eso, para mi juicio, son lo menos peligroso. Bueno, para mí, Es decir, lo más peligroso son aquellos, como tú has dicho antes, que tienen un discurso mucho más sofisticado, mucho más adaptado al medio, pero que dentro de su discurso hay, por ejemplo, hay un odio brutal contra el otro. El caso de Marine Le Pen es exquisita políticamente hablando. Es decir, alguien ve a Marine Le Pen y parece que es el aladit de la defensa de la democracia y de lo que es los valores de Occidente, ¿no? Pero detrás de ese discurso, de repente te encuentras unos discursos, una serie de tics que manifiestan el rechazo al otro. De hecho, Marine Le Pen es muy curioso que el voto que ha tenido es de extrema derecha, pero ha diversificado su voto y ha conseguido muchísima adhesión, sobre todo en pueblos y en ciudades donde había ganado antiguamente el Partido Comunista. Es decir, como que los polos opuestos se atraen al final, ¿no? Entonces nos encontramos que, sobre todo y ante todo, es un discurso populista.
Sobre todo y ante todo, porque Marine Le Pen lo que vino a decir, yo he seguido mucho de cerca Marine Le Pen ve con ojos muy cuestionadores la Unión Europea, ¿no? Pero es claro, pero si es que la idea suya era, vamos a salir del euro, vamos a salir de la Unión Europea en cuanto podamos. Bueno, vamos a decía, muy interesante, decía, voy a devolver la soberanía al pueblo. Claro. Fíjese qué discurso, es decir, porque en el fondo la soberanía radica en el pueblo y los estados cuando se crean en la Unión Europea lo que hacen es que delegan parte de esa soberanía en instituciones comunes para garantizar un objetivo común pasando por la solidaridad. Pero ellos dicen, fíjate qué discurso a la gente que se encuentra en paro, a la gente que se encuentra en clase media baja, que ha perdido su trabajo, es decir, esto es culpa de los burócratas de Bruselas. Y la única forma de poder llegar a los estatus que tenía Francia y al bienestar es recuperar la soberanía del pueblo. Es una cosa como incluso gusta escucharlo, ¿no? La soberanía del pueblo. ¿A quién no va a traer eso? Y si te va un poquito mal, mucho más todavía. Efectivamente, y de repente a eso también hay que añadir pues algunas políticas equívocas y también de la Unión Europea, que ha sido en este sentido muy torpe y que ha dado lugar a un divorcio entre lo que es las instituciones, por así decirlo, y la población, ¿no? Es que la tentación proteccionista en ese sentido rinde mucho, ¿no? Es un poco Trump. Claro. Me decía politólogo chileno que estudió, que por supuesto no, saco, que está en las antípodas del pensamiento de Trump. Él, sin embargo, decía, no, es clarísimamente entendible al votante. Cualquiera puede seguir la pista y cualquiera puede entender que es lógico ese voto. Claro. Pero incluso en países como el nuestro. Claro, pero además yo otro día comentaba una cosa. El problema también es que cuando llega una crisis económica, hay clase media que pierde el trabajo y hay nacionales, ciudadanos que se ven que depaupera su calidad de vida y hay alguien que le dice, mire, esto primero es culpa de los burócratas de Bruselas y segundo es culpa de los que vienen, de los negros, estos que vienen, y de los extranjeros. Y el problema es que eso, como digo, los negros, los musulmanes, esos que vienen, nadie le da voz. No tienen partido, no tienen asociaciones y se sienten extranjeros, se sienten de prestado en el territorio y nadie les da voz, nadie los defiende. Nadie los defiende. Y por lo tanto, en ese momento... Es como una piedra caliente, claro, digamos. Entonces, claro, es que nadie va a dar... Porque nadie se siente... Bueno, no los defienden. Porque no son estados, además, en el caso de España o Francia, no son estados, como digo, estados americanos que nacen de la inmigración, donde todos piensan que eso es su estado. Nosotros nacemos ya con una losa histórica que nos viene detrás, es decir, con un elemento identitario muy fuerte. Por lo tanto, el de fuera, el magrebí, el senegalés, pues hay un hecho diferencial fortísimo que se siente deprestado. Y de repente llega esta señora u otro señor y dice, no, miren ustedes, españoles, franceses, dejémonos de tonterías. Aquí el problema son estos que están viniendo, que nos están quitando las subvenciones, las pensiones, el trabajo, y que además produzcan terrorismo, y que además esto es culpa también de la Unión Europea, que como no es celosa en el ejercicio de su soberanía, vamos a recuperar la soberanía. Es que yo hoy más temprano, elogiando lo que para mí toda la vida fue y representó la Unión Europea como instrumento, como creación humana, te lo adjetivé como un estadio, como un escalón superior de civilización, ¿no es cierto? Esta es mi opinión. Lo ha sido, sí. Lo otro es justamente el escalón más básico de la civilización. Es natural, cualquiera puede entenderlo, no tenés que ser sociólogo ni antropólogo, no. de suponer que el hombre, mientras menos civilizado era, mientras más rústico era, todo lo que venía de afuera era señal de peligro. Y por lo tanto, yo tengo que hacerle creer a los míos, claro, primero, que aquel me puede hacer daño, y segundo, si yo no hago bien las cosas, culparlo a aquel. Y me soluciona por todo, donde lo mires. El chivo expiatorio de cierra perfecto. Claro, pues ahora, el hombre empieza a adquirir, el hombre me refiero a la civilización humana, ¿no? Empieza a adquirir conocimiento, empieza a generar otros valores. La idea del buen salvaje, yo más bien creo que es exactamente lo contrario. Mientras más salvajes somos, más bien que nos salen en peores cosas, ¿no? Y en el fondo todas estas reacciones son unas reacciones incivilizatorias, de salvajismo. Por eso la formación, la formación, construcción cultural. Claro, es que la formación y la información por eso es tan importante y por eso es tan fundamental en la labor de los medios de comunicación. Pero es que me parece, yo creo que de verdad que no se le presta la atención, yo lo digo de verdad, no creo que se le preste la atención ni el protagonismo que tienen, ni la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación en la sociedad desarrollada, fundamentalmente. Porque, de verdad, porque la gente se forma en la escuela, si tiene suerte en la universidad, y ya no hay un proceso de formación, ya recibe información. Y que en mayoría es sesgada, es muy sesgada. Toda la información siempre lleva un contenido de intención. Y entonces ahí
el que se vaya construyendo la identidad del otro de una forma u otra es muy importante, la labor de la administración y de los medios de comunicación. Y en Europa, pues bueno, pues se ha ido dejando, se tomó como una caricatura a su padre, a Marie Le Pen, al padre. De hecho, dicen que el propio... ¿Cuál es el vínculo que el público divisa acerca de Marie y su padre? Pues su padre fue el fundador del Frente Nacional. Su padre además perdió un ojo en la guerra con Argelia. Dicen de él que fue torturador, y su partido político, que era un partido antisemita, era un partido, vamos, más clásico del fascismo. Es decir, ahí reunía... De manual. Entonces era un partido que tenía una adhesión minoritaria y fue creciendo. Dicen que al propio François Mitterrand dicen que le venía bien la aparición del Frente Nacional porque dividió a la derecha. Entonces se jugó un poco con que, bueno, este nunca va a llegar a ningún sitio, este es un payaso, porque además si ustedes ven en Google al padre, pues es un señor, bueno, pues un fascista en la forma de expresarse, en la forma de aplantar. Que si lo llevaras al cine, diríamos, ¿qué director tan exagerado? Pues efectivamente. ¿Qué ocurre? Este señor llega a una edad y la hija toma el relevo. La hija es Marie Le Pen, la hija es una señora ya que tiene 50 años, ¿no? O 50 y tantos años. Sí, 50. Y la hija, pues es una señora, primero es una mujer. Claro. Segundo, la hija es muchísimo más inteligente que el padre, muchísimo más peligrosa que el padre. Porque lo primero que ha hecho es decir, no, vamos a ver, antisemitas no somos. Entonces ya empieza, ha hecho reflexiones sobre los judíos, a favor de los judíos. Ahora, su obsesión son los musulmanes y Europa. Con el colectivo homosexual, por supuesto lo apoya. Es decir, de hecho, ella dice que, bueno, nunca se manifestó en contra del matrimonio paritario, fíjense ustedes, no fue en la manifestación, es muy astuta. Y entonces ahora... ¿No fue la manifestación? Contra el patrimonio... ella no, ella decía que apostaba por la familia tradicional, pero ella nunca se opuso, no hizo... Yo prefiero esto, pero bien. Pero nunca hizo guerra, porque ella lo que se manifiesta es como la defensora de los derechos y virtudes de Occidente. Entonces en Occidente están, bueno, pues judíos, homosexuales, cristianos, y el peligro, ojo, son los musulmanes y Europa, que no ha quitado la soberanía. Entonces ella, su planteamiento de Frente Nacional ha ido creando adhesión, sobre todo entre los antisistemas, gente que está, perdón la expresión, muy cabreada con el sistema clásico de partidos, que no han resuelto los problemas reales. Bueno, decir muy cabreado acá es casi inofensivo. Así. Vale. Pues con el sistema de partidos. Y después también te quiero comentar que el tema de inmigración es mucho más complejo. Yo sí entiendo que se ha hecho mucha demagogia, porque yo entiendo que la clase media es la que directamente puede verse más afectada si no se hacen buenas políticas de inmigración, de integración. Porque el ciudadano medio que tiene su casa tranquilo, que vive en un barrio y tal, de repente, si se incorporan musulmanes o inmigrantes de otras latitudes, colombianos o ecuatorianos, en el caso de España, con características de comportamiento distinto, claro. Pues que chocan muchas veces con la tradición de ese, pues comienza a depauperar lo que ellos ven en su vida del día a día. Claro. Y si además a estos reciben subvenciones del Estado mientras que yo estoy en paro, por ejemplo, yo estoy en paro, mi hijo estoy en paro, estoy desempleado, y estos que vienen de fuera, que vienen de Ecuador o que vienen de Senegal, de repente, pues están en un apartamento subvencionado por el Estado con una pensión, y ponen la música alta, y además resulta que ahora cuando llega cocinan y huele y el olor es distinto, cambió mi cuadra el olor. Fíjense usted, es muy curioso, perdona, te he dicho de esto, es muy interesante. Hay una canción de Sebda, que es un grupo musical francés, en el año, creo que fue 2000, ya hacían esa, que tiene una canción que se llama Le bruit et le rumeur, creo que se llama, et l'odeur, le bruit et l'odeur, el ruido y la peste, ¿no? Y el olor. Esa canción, Sebda es de origen argelino, ¿no? Y hacían una canción tipo rap de protesta, fue muy famosa en Francia, y al terminar la canción introducían un trozo de discurso de Chirac. Y Chirac, es famoso, hizo un discurso político en el que terminaba el discurso diciendo: hay que buscar una solución al tema de la inmigración, porque el ciudadano francés, con el ruido y el olor de los vecinos senegaleses, devient fou, se vuelve loco. Entonces, toda la canción era diciendo ruido. ¿Qué quiere decir? Lo que acaba de decir no es ninguna tontería. No. Es decir, por lo tanto, o se hacen buenas políticas de integración y se hace una labor pedagógica, o resulta que nos encontramos que los ciudadanos que se encuentran allí, que sienten ese es su territorio, se sienten desplazados por gente que viene de fuera. Y esto es caldo de cultivo de la extrema derecha. Perfecto. Víctor, por hoy lo tenemos que terminar, pero no sé si este mismo concepto lo vimos la semana pasada, cuando por un lado, desde ya queda claro que convivir con el otro, primero que nada, es tarea difícil.
Muy complicado. Ahora voy a hablar con un psicoanalista argentino, que escribió Freud y la literatura, y él nos va a decir, hermano, convivir con uno mismo Ya es complicado. Imagínate con otro bicho. Si otro bicho, además, huele distinto, se viste distinto, habla distinto, adora a un Dios distinto, es todo más peliagudo. Lo único que yo digo en estos casos es que hay que hacer un esfuerzo. Todos hay que tener. Pero todos tenemos que hacer el esfuerzo. Entonces, todos. Y siempre le digo, el ciudadano ese, el ecuatoriano o mi compatriota uruguayo, yo tengo muchos tíos en Australia, y Sí, por supuesto entiendo. que tienen que ir a un lugar y como tal tienen que ser merecedores de la dignidad humana. Ahora también tienen que hacer esfuerzos de que uno va. Yo, cuando voy a una sinagoga, me pongo el kipá. No, sí, lleva razón. Es decir, me lo pongo. Y no pregunto, me lo pongo porque voy a un lugar que no es el mío y que me recibe. Entonces, ese costado me parece que todavía a veces funciona con cierta rusticidad. Posiblemente, ¿no? Sí, pero es verdad, ya hay una parte de razón, porque de lo contrario se producen los guetos. Es decir, cuando los guetos en el sentido económico y político, es decir, cuando uno va, por ejemplo, también a Nueva York o a Reino Unido y ve de repente el barrio chino, el barrio italiano, yo creo que yo no soy partidario de los guetos, yo soy partidario del mestizaje. Pero es verdad, pero también hay que entender una cosa. Los guetos surgen muchas veces como forma de protegerse del otro, es decir, las comunidades extranjeras en muchas ocasiones se reúnen entre sí como una forma de darse calor, por así decirlo, ¿no? Es complicado, por eso te digo que la administración es la que tiene que tener un plus de responsabilidad en todos los frentes, ¿eh? En los ciudadanos no vamos a culpar únicamente a los ciudadanos nacionales, sino también en todos los frentes. Nos queda agendar nuestro próximo encuentro, que no sé si será en Jaén o en Montevideo. Bueno, esperemos, puede ser en Jaén si te vienes para allá. Bueno, en el fondo quería que me dijeras claro, eso. pero estás invitado. No te... Ya tengo invitaciones. Necesito una licencia, unas vacaciones muy grandes. Bueno, gracias, mi querido. Gracias para vosotros por invitarme. Gracias por la visita. Bueno, señores, hemos conversado una vez más acá en el 98.7 por segunda semana consecutiva con el profesor español Víctor Luis Gutiérrez Castillo, que ha visitado nuestro país, invitado por la Universidad de la República por su Facultad de Ciencias Sociales. SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones 2-601-2611. seaportones.com